Buenas tardes, mi nombre es Ivo Agliufi, me han encargado de moderar este panel. El panel va a ser en español, para no torturarlos con mi inglés. ¿Y por qué este panel? ¿Y por qué el final, además? Porque vamos a hablar de concentraciones en mercados estratégicos. Un tema que la mitad podemos haber tenido experiencias, pero la otra mitad para nosotros es algo muy nuevo, muy novedoso, muy complejo de entender aún. Y lo cierto es que hay casos y casos en materias de M&A para las agencias de competencia. No todos los M&A van a hacer lo mismo para una agencia de competencia. ¿Y eso va a depender de qué? Va a depender de que ese sector donde se produce la operación sea un sector estratégico para el país o sensible para la ciudadanía o la población del país. Dependiendo de eso, las agencias de competencia, por lo que vemos en la práctica, tienden a hacer una revisión mucho más profunda y detallada de la información, a consultar a más stakeholders para llegar a una conclusión sobre si aprueba o no la operación. ¿Ok? Y hemos percibido de que los mercados estratégicos que se han ido identificando en la práctica están vinculados con telecomunicaciones, energía, salud y tecnología. De la revisión que hemos hecho, son los 4 mercados respecto a los cuales giran las decisiones más complejas en la práctica. Y para concluir, en algunas jurisdicciones además, y viene la complejidad de este panel, no solamente la agencia de competencia se pronuncia sobre la aprobación o no de determinadas operaciones de fusiones y adquisiciones, sino que existe una etapa final que está a cargo de un comité que se llama SAIFUS normalmente en algunos países, que está encargado de determinar si la operación podría o no generar un problema a la soberanía o la seguridad nacional respecto de determinadas inversiones extranjeras. Tiene la complejidad y lo delicado del tema, con lo cual siempre existe el riesgo que una decisión técnica pueda convertirse en una decisión política. Dicho ello, reglas de juego, 8 preguntas, hemos identificado 4 bloques. Para cada bloque van a haber 2 preguntas, una para cada panelista, 2 panelistas por bloque, mejor dicho, y los 4 temas que hemos identificado son, y va a ser el orden, primero, la perspectiva de Estados Unidos sobre las fusiones en sectores estratégicos. Segundo bloque, objetivos de la protección de la competencia versus otros objetivos, como ya hemos comentado inicialmente. Tercer bloque, cuáles son las tendencias del M&A en el sector tecnológico. Y el cuarto y último bloque van a ser los desafíos del M&A cuando están involucradas empresas estatales o inversiones de determinados países. ¿Ok? Dicho ello, comenzamos con las preguntas. Respecto al primer tema, ¿no? Una pregunta dirigida a Daniel, o Daniel. ¿Qué criterios usa Estados Unidos para clasificar un sector como estratégico? ¿En qué se diferencian estos criterios de los utilizados en otros países? First of all, thank you everyone for staying till the last session. This is going to be the best session because it's the last one. It's between us and drinks, but you don't get drinks unless you listen. Now, we have traditional sectors that are more strategic than others, and then we have Trump 2 strategic sectors, and it's very different this week. And this is, so I want to go into review. So we used to have a system that made sense. We had predictable merger rules. We had agency officials who followed the merger guidelines. Then we had agency officials who decided that they didn't like merger guidelines. We had lack of transparency. We had people who actually said, we want to see politics back in antitrust, and then created their own merger guidelines, largely based on the cases that they wish they would have won. Then we get Trump. And we don't abandon the merger guidelines. And for everyone who was a Biden person said, we want political antitrust, they realized, oh, wait, not when somebody else is in charge. Well, what was the continuity in political? Number one, tech deals. The leadership in Trump 2 until the other week said the distinction was little tech good for mergers, big tech bad.
those people have been fired. So yesterday, we had a big explosion because one of the fired people, really a truly honest and very good person, Roger Alford, gave a speech exactly what this means. And I think it's very important for you to understand what strategic means. So there's strategic by industry or by theme, and then there's strategic in terms of money. And so there was a deal, acquisition between HPE and Juniper, and shall we say, behind closed doors, we were told competition is different for mergers than it had been. If you hire government lobbyists, this is what's going to make a difference. And it turns out it did make a difference because the lobbyists were involved in the deal and basically said, this deal's going through because we have direct access and companies pay us a lot for the direct access. This never used to happen. Not never. In recent era, this never would happen. It did happen, and actually it matters for two reasons. Number one, it's bad enough in this context, but the same lobbyist, it turns out, who knows what pictures he has about Trump, maybe with Epstein, maybe with somebody else. Literally, I can't make up the craziness every week. But you had, for something outside of mergers, a conduct deal, which was, but I'll say it was really about a merger, or actually two mergers, Meta's acquisition of WhatsApp and Instagram. You had the two agency heads and the lobbyist in the deal, in the room. What? Felipe would have never allowed this. So that's our political. But now it makes it even worse. So you thought that you had nice telenovelas? No. We have it in real time in the United States. So then, instead of the agency head, Gail Slater, saying, you know what? I believe in integrity. If you go with the lobbyist, I resign. She didn't do that. She said, here are my two deputies. They're fired. I cannot. We have agency heads here. We have former agency heads here. We have people who've never worked for an agency but have deep respect in a sort of adversarial way for agency heads. I have yet to ever see any organization where you say the people who work for me, get rid of them, to have any kind of confidence in leadership. That's where we are now in the United States, and that's just in the last 24 hours. Now, what is strategic other than money talks? There have been a few deals. So number one, jobs. So that began in the last administration. It's explicit now. So efficiencies used to be you would fire people, right? Not anymore. And not in sort of strategic industries where they are Trump voters. So we had this with Nippon Steel. We weren't going to allow it. Now we do allow it because it turns out it's good for Trump. So that's one aspect. But then the other thing is actually what we call our First Amendment for political speech. Like, if it's about speech for conservatives, even if the deal was not about speech, the remedies are about viewpoint diversity. That's a political industry. Every industry that has sort of like some kind of intellectual diversity for conservatives, that is our strategic industry. Then we have another strategic industry, which everyone in this room understands, called China. By the way, as an aside, all this Chinese investment in Chile, and the only Chinese restaurant I see is P.F. Chang's. That's like saying, oh my God, the only Italian restaurant I see is Olive Garden. I mean, I don't understand. But nevertheless, here's what I would say about strategy. If you are a Chinese acquirer in the United States, you've got problems, okay? If you, in fact, want to do a deal outbound to China, you also have problems. They will find a competition angle. If they don't, we have our national security law. But this is the other big thing. But where does this really come into play? Both traditional merger and I'd say something just short of merger. So some kind of contractual relationship, particularly in the AI stack, which is not quite a merger. You don't really notify, but somehow the government really cares about it. This, like basically, if it involves AI and or if it involves chips, strategically important. And what does it mean? We're going to find out.
Thank you. Thank you, Daniel. Bien. Disculpen que cometí el error de no presentar al panel. Asumo que la gente había revisado antes la información, pero igual, disculpen los panelistas. Me acompañan Francisca Levín, de Cuatro Casas, Greg Procius, de IBM, Daniel Sokol, profesor de USC, y Julián Peña, de Allende Brea. Segunda pregunta vinculada con ese primer bloque, ¿no? ¿Cómo percibe Greg, cómo percibe una empresa líder en tecnología como IBM el panorama regulatorio de políticas públicas actualmente en Estados Unidos respecto a fusiones que involucran plataformas digitales y sectores adyacentes? Thank you so much for that question, Ivo. And again, my name is Greg Procius. I'm here from IBM, and I'm based out of Washington, D.C. And I'm here to torture you with my English, so apologies in advance. Very quickly, for some of the maybe younger people in the audience, I'm no longer one of you, of who IBM is in 2025. First of all, we are a 114-year-old company. Our corporate headquarters is based in Armonk, New York, which is about an hour north of New York City. We're a global technology company and a leader. Our main offerings being in software, infrastructure, and consulting, all of which are enforced and underlined by artificial intelligence and cloud computing. In terms of the state of Washington, the old adage that the only constant is change rings true today. Right now in Washington, of course, the president's party controls the Congress, so the committees of jurisdiction when it comes to competition policy. And certainly they control the federal agencies of jurisdiction when it comes to competition. The Federal Trade Commission and the Department of Justice Antitrust Division. Dan alluded to the events of the last 48 hours, and I'll let Dan's words sit with you all. But in terms of the outlook or philosophy of this administration when it comes to antitrust, whether you call it MAGA antitrust or America First antitrust or hillbilly antitrust, I don't know what the translation would be, but hillbilly antitrust, the candid answer is that the jury's still out because we need more cases. We need to see what cases this Department of Justice files. It's very early. But what we can say, if we're to take the antitrust leaders at their word, is that enforcement's going to be prime for them. It's an important aspect of their antitrust worldview. If you look at the Federal Trade Commission with the current chairman, Andrew Ferguson, he's said that he views himself as a cop on the beat. He has a very impressive resume for such a young person. He's 42, I think, and I'm 40, so I'll call myself young. He's a young person, and he said that he understands the need and importance of deal flow. At the same time, if under his leadership at the Federal Trade Commission, if he sees a proposed transaction, right, that runs afoul of the law and he thinks the Federal Trade Commission can win, he's going to litigate that case. And if not, he sees the role of the commission to, quote, get out of the way. I do think with Chairman Ferguson of the Trade Commission, we should not expect expansive rulemaking or promulgation of regulations or guidance documents or guidelines. I don't think he sees himself in that mold. He does not want to use his bandwidth and his time there to do that. Pivoting over to the Department of Justice at the Antitrust Division, Associate Attorney General Gail Slater similarly has said that she sees her role as being in charge of tough love enforcement. Her background is equally pretty impressive in terms of her resume. She was at Roku, at Fox, she was at the Federal Trade Commission, she was at the National Economic Council, which is under the White House during the first Trump administration, and then also she was the competition advisor to a then junior senator from Ohio, J.D. Vance, who went on to become, obviously, the vice president of the United States. In terms of the rest of MAGA antitrust and the worldview that's still being developed, right, a reminder for non-Americans in the audience that this administration has inherited several of the big tech cases that were consummated and initiated under the Biden administration, and yet this current Trump administration continues to litigate those.
I will mention this in passing, and Danny alluded to it, is that within the last month, the Trump administration and the White House released its AI action plan, and in a nutshell, it essentially says, Federal Trade Commission, you are to review all investigations that began under the Biden administration if those deal with artificial intelligence. So FTC, you also need to be reviewing any consent decrees, final orders, or injunctions that are AI related and flag those as well. So to the degree that is demonstrative of what the future looks like, I think that's an important data point. I'll end this section or this answer, Ivo, with your main question, which is how does IBM view its posture both in the United States, then also globally? And just humor me just for 30 seconds. Frankly, irrespective of the administration and whether we're talking about my domestic jurisdiction in the United States or talking around the globe, I see IBM's posture as very solid, and we're confident in that. And it's because, in my opinion, right, IBM has a great story to tell, and the offerings and the business models of 2025, of who we are in 2025, are inherently pro-competitive. If you look at artificial intelligence, right, I am not a technologist, I'm just a simple lawyer who barely got through STEM courses in high school and college. But if you take something called model weights, and you may have heard about this before, model weights is just a fancy way to say the millions or billions of dials or settings within an artificial intelligence model that helps the model run and improve, hopefully consistently. Well, at IBM, we embrace something called open model weights, and that means that we allow the world to download something called Granite. It's our AI model. You can download it for free under an Apache 2 license. Listen to this lawyer, it's Apache 2 license. I feel like a technologist by saying that. And that's open to the public. That's for researchers and competitors and students and academics. And by the way, we will indemnify you for purposes of intellectual property if you want to build something based on that. To me, I think that speaks volumes about the openness of our worldview of how AI should work. And then lastly, on cloud computing, we embrace something called hybrid cloud computing. Take, for example, some of our enterprise clients that may be a financial services institution, and they say, we have a bunch of data that's very secure. We want to keep that data on premises, or on-prem as we would call it. We can work with that financial services institution to do that. But at the same time, they may have some other data that's not as sensitive. We can help them put that on our cloud. And by the way, if you want to move that data off of our cloud to put it on a competitor's cloud, we can help you do that, because we believe in open innovation, fluidity, interoperability. To me, that speaks volumes of where we are on competition. Thank you, Greg. Interesting. Para pasar al segundo bloque, ¿no?, vinculado con los objetivos de protección de competencia versus otros objetivos. Francisca, ¿existen en Chile, puntualmente la experiencia chilena, marcos legales que le permitan a la autoridad considerar objetivos adicionales como la seguridad nacional, el interés público, la sostenibilidad, los puestos de trabajo, ¿no?, para evaluar fusiones? ¿Y cómo ha reaccionado o cómo viene evaluando estos llamamientos por parte de la ciudadanía o de los políticos, en algunos casos la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de Defensa y Libre Competencia chileno? Gracias, Ivo. Bueno, gracias a SECO y a la Universidad de Alfredo Áñez por la invitación. Me parece que voy a hablar de algún tema menos entretenido que lo de Daniel y que lo de Greg, pero voy a tratar de hacerlo fluido. Marco jurídico. Las leyes de competencia a nivel latinoamericano, la verdad que tienen varias similitudes. Y una de las similitudes, también con Europa, con Estados Unidos, que son leyes concisas, que son leyes de pocos principios, de pocas definiciones, que en definitiva es lo que les permite ser adaptables y flexibles para adaptarse a distintos escenarios, como por ejemplo mercados estratégicos, plataformas digitales, etc. Y enfocado a operaciones de concentración, el test legal también es bastante transversal entre países OECD, en Latinoamérica, y es básicamente si una operación de concentración puede o no reducir sustancialmente la competencia. Y la mayoría de las jurisdicciones analizamos las operaciones de concentración bajo ese mismo test legal, que a nivel académico se ha dicho que es un test líquido, que es un test de pocos bordes,
en que básicamente no hay un estándar fijo, no hay un número mágico, no hay un umbral definitivo que pueda determinar a ciencia cierta cuándo una operación de concentración efectivamente afecta negativamente la competencia, la reduce sustancialmente. ¿Ya? Y eso va a depender del contexto, del mercado. Entonces, cuando uno lo pone, digamos, cuando está en la vereda de la autoridad de competencia, dice, bueno, ¿cómo es posible hacer administrable este test? ¿Ya? ¿Cómo se maneja? Y en Chile también, yo creo, también hablando por otros países latinoamericanos que tienen regímenes de concentraciones nuevos, ha sido la jurisprudencia la que le ha dado, la que ha dotado de sentido, ¿ya? este test. Entonces uno dice, bueno, si es que es un test líquido, si es un principio jurídico indeterminado, es un test abierto, es posible para una agencia revisar no solo si una operación de concentración reduce la competencia, pero también abordar otros fines en el marco de este test amplio de reducción sustancial de la competencia. ¿Por qué? Porque un mismo acto jurídico, una operación de concentración, también puede afectar otros intereses, ¿ya? El mismo acto afecta otros bienes jurídicos. Y básicamente este debate, ¿por qué surge? Y por qué surge, digamos, la idea de poder atribuirle a una agencia de competencia la posibilidad de revisar otros fines. Porque probablemente, y tal como lo muestran muchos estudios de percepción aquí, que lanza SECO año a año, el régimen de control de concentraciones transversalmente funciona bien. Es un régimen que ofrece plazos ciertos, cuando es preventivo, obviamente, y obligatorio, y que da certeza jurídica, y por lo tanto como hay una cierta tentación, una opinión personal, en atribuirle más finalidades, más objetivos a un régimen que funciona bien y que tiene plazos ciertos y de alguna forma todos saben el filtro por el cual hay que pasar y cuáles son las alternativas entre las cuales puede decidir una autoridad de competencia. ¿Cuál es el riesgo que creo que personalmente puede tener atribuirle más mochilas al régimen de concentraciones? Bueno, instrumentalizar todas las potestades que un sistema como el control de concentraciones tiene, que tiene muchas, digamos, y corre el riesgo, digamos, de atribuirle la posibilidad de revisar ciertas finalidades bajo la cual la autoridad no tiene expertise, ¿ya? No solamente no tiene competencia, sino que no tiene expertise. ¿Qué pasa en Chile? Esa es la otra parte de la pregunta. Yo creo que Chile es un caso bastante relevante porque ya tiene el sistema de control de concentraciones 8 años y ha sido precisamente la Fiscalía Nacional Económica a través de decisiones de prohibición de operaciones de concentración, que no han sido muchas en estos 8 años, y también el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, quienes le han dado bordes a este test líquido, ¿ya? Y le han dicho, bueno, qué es lo que puede hacer la autoridad en el marco de este régimen y qué es lo que no puede hacer, ¿ya? A través de ciertos casos. Me gustaría revisar solo 2. ¿Qué es lo que puede hacer la autoridad? Eso yo creo que se discutió latamente en uno, que no es trivial, que en uno de los sectores, digamos, que Ivo decía que eran estratégicos, en el mercado de aseguramiento de salud privada. Hace algunos años la Fiscalía Nacional Económica prohibió una operación de concentración entre 2 ISAPRES, como se denominan en Chile, a estas aseguradoras de salud, y el tribunal ratificó la decisión. Y el tribunal enfrentado a la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que puede hacer la Fiscalía? ¿Cuáles son los bordes de este test? El tribunal dijo, bueno, este test básicamente implica evaluar si una entidad fusionada va a tener los incentivos y la habilidad para afectar variables de competencia, ¿ya? Básicamente precios, calidad, variedad, y básicamente un concepto de eficiencia económica, ¿ya? O sea, el test legal lo atribuyó bajo una noción de eficiencia económica, ¿ya? Y luego, otro borde que la Fiscalía Nacional dio cuando fue enfrentada a conocer una operación de concentración también en un mercado estratégico, en el mercado del eléctrico, cuando una empresa estatal china quiso adquirir una empresa de distribución eléctrica. La Fiscalía yo creo que dio digamos, estableció cuál era el borde del control de concentraciones, indicando qué es lo que definitivamente no puede hacer, ¿ya? Y dijo, mira, enfrentado a esta operación, yo no puedo evaluar otras finalidades que no estén en mi mandato legal. O sea, lo que puede hacer una autoridad de competencia es evaluar una operación de concentración bajo este test legal, que implica una reducción sustancial de la competencia, y ese es mi mandato legal, proteger y defender la libre competencia. No, el diseño institucional de concentraciones no permite pronunciarse respecto de situaciones de geopolítica, otras finalidades como interés nacional, seguridad, ¿ya? Y por lo tanto no
no estiró los bordes del test, sino que simplemente dijo el mandato legal es competencia. Y el tribunal indicó que la razón sustancial de la competencia es un test de eficiencia económica. Y de alguna forma con esos dos casos damos los bordes, digamos, que es el test que se estableció en Chile. Muy bien, muy claro, gracias Francisca. Y, Julián, y extrapolando un poco también la experiencia chilena a la Argentina. ¿En Argentina existe alguna normativa que permita a la agencia de competencia incluir en su análisis este tipo de conceptos de seguridad, soberanía, inversión extranjera? Y en caso que no la haya, ¿ha existido algún caso práctico o alguna tendencia o hay alguna presión para que eso ocurra? No y sí, vamos por partes. Al igual que como dijo Francisca, en Argentina tenemos una ley que habla sobre el interés económico general. No sé si Eduardo, él ha hecho de hecho su tesis doctoral sobre el alcance de ese concepto, pero que ha sido históricamente hasta el año 97 interpretado como el correcto funcionamiento de los mercados, y después viene un tema, se introduce el análisis económico y el tema de eficiencia económica. Y esa ha sido la postura que la jurisprudencia administrativa y la judicial han ratificado hasta llegar incluso a la Suprema Corte. Pero si bien está difuso el concepto de interés, como las brujas, supuestamente no tendrían que ver, pero que las hay. Y hay un caso muy interesante, que tiene varios años, pero en la cual hubo un tema de seguridad nacional y de interés estratégico vinculado al mercado de energía, porque hay una empresa de energía, de transmisión de energía, que cubre todo el país, que es un monopolio, que es Transener. Y esa empresa tenía dos accionistas. Uno era el grupo Pérez Companc, y Pérez Companc vende a Petrobras el control conjunto de esa empresa. La operación, de punto de vista de defensa de la competencia, no tenía argumentos porque simplemente se cambiaba un accionista por otro. Pero no era cualquier accionista, digamos, era el país vecino, digamos, con quien hasta antes del Mercosur, digamos, existía una relación de hipótesis de conflicto y no de cooperación. La ley no le daba una salida a la autoridad para poder condicionar esa parte del paquete que compraba Petrobras. Y el cheitiño que se encontró para solucionar el problema fue que se juntaron el presidente de Brasil y el presidente de Argentina, Dualde en el caso de Argentina, y Lula, el mismo que ahora, pero esto ya hace unos años, por Brasil, y llegaron a la conclusión de que se iba a comprar para no bloquear la operación, pero se comprometía Petrobras, que es una empresa estatal, a venderla pronto, digamos, sin que sea perjudicial para económicamente. Y formalmente, digamos, se manifestó a través de un compromiso voluntario de Petrobras diciendo que se comprometía a esta venta, con lo cual incluso hay declaraciones de prensa de la gente de Petrobras, de Pérez Companc, diciendo que la operación salió sin condicionamientos, porque en realidad fue un compromiso voluntario de las partes, pero bueno, todos contentos, se solucionó el problema de un sector estratégico y de un tema de soberanía, digamos, porque, digamos, de vuelta, era la transmisión del 100% de la energía dándosela a una empresa estatal del país vecino. Y eso generó que 3 años más tarde hubo un proyecto de ley que tenía 10 artículos, que llegó a ser aprobado, digamos, que modificaba el tema institucional, y fue aprobado en general y en 9 de los 10 artículos, pero el 10º artículo, digamos, le pusieron a último momento un condimento, digamos, que hizo que cayera todo el proyecto. El ministro era Roberto Labaña y decía que para las cuestiones de interés público
se generaba una instancia superior que era el ministro de Economía, que era el que iba a determinar los casos de interés público o estratégico. La adición que le pusieron, digamos, que hizo que cayera el proyecto en su totalidad, es que las decisiones del ministro eran inapelables. Y eso había cierto conflicto con el sistema judicial, con el sistema constitucional en Argentina, así que por demasiada ambición quedaron sin la reforma de la ley. Como bien dijo Eduardo hoy a la mañana, digamos, nosotros tenemos un sistema que el secretario de Comercio es el que decide, digamos, la comisión genera dictámenes no vinculantes y entonces se encuentran, digamos, es más flexible el sistema para tomar decisiones. También, como bien dijo Eduardo, ahora se está avanzando en el proceso de creación de la nueva autoridad que va a ser independiente, y ahí hay que ver cómo salen, cómo se le encuentra la solución a estos problemas. Muy bien, muchas gracias. Si uno puede resumir los dos primeros bloques, que lo que han tratado de hacer es abarcar cuál es la perspectiva en jurisdicciones donde existe normativa, ¿no?, de control por seguridad, y en países donde no la tenemos. Creo que la gran conclusión que se podría plantear, si están de acuerdo los panelistas, es que hay un elefante en el cuarto. Lo hay. En el caso de Estados Unidos, me queda claro en la intervención de Daniel, que existe el elefante, se está aplicando la normativa y se está aplicando con diferentes conceptos que abarcan desde lo que es seguridad hasta lo geopolítico. ¿Ok? Mientras que en el caso de los latinoamericanos que no tenemos esta normativa, Francisca, en el caso chileno, lo que nos dice, tenemos la tranquilidad de que las autoridades aplican la ley y solamente aplican aquellos criterios económicos y jurídicos que les permiten para pronunciarse sobre un caso. No pueden alegar temas políticos, de seguridad, de trabajo, etcétera. Pero en el caso de Argentina es un poco un punto medio, porque a pesar de que no hay normativa que lo permita, en la práctica elementos políticos pueden influir en buscar algún tipo de control sobre determinadas operaciones. Está principalmente en eso basado en la diferencia que tenemos con respecto al sistema institucional. Sin duda. Por eso está el question mark con respecto a cómo va a pasar cuando el que decida sea un tribunal independiente. Y ahí hay que llegar, ¿no? Justamente la conclusión es, en las jurisdicciones donde no existe esa normativa, no tenemos la tranquilidad absoluta de que no vaya a ocurrir algún tipo de control de factores exógenos, distintos. Y lo que te podría dar algún tipo de seguridad es la solidez institucional de la agencia de competencia, ¿no? Es decir, que sea completamente autónoma, de que tenga la posibilidad de resistirse ante presiones externas, etcétera, ¿no? Y ahí es un gran reto porque en todos los países tenemos algún tipo de talón de Aquiles o debilidad. Por ejemplo, en el caso del Perú hay unos cuestionamientos válidos, ciertos, que en su momento se han dado a la designación, por ejemplo, del presidente de la autoridad, ¿no?, que es una designación de confianza, cuando debería ser por concurso, o la designación de los vocales y comisionados que resuelven, que debería quizás ser por concurso también, con determinados filtros. Es decir, nuevamente, el elefante está en el cuarto y lo que requerimos en los países donde no existe esa normativa es al menos siempre tener la posibilidad de fortalecer a la agencia. Julián, ¿querías complementar? Sí, una cosa más que surgió de un tema similar lo discutimos en el Foro de Competencia con respecto hace poco, y lo que quedó, digamos, tanto en fusiones como en conductas, y lo que quedó como conclusión es de que las autoridades en la región eran mucho más conservadoras en el tema de control de fusiones que en el tema de impulso de conductas, porque, claro, digamos, el tema de la seguridad jurídica, digamos, es algo que, como somos países que dependemos mucho de recibir inversiones extranjeras, yo creo que el esfuerzo es mayor de ir by the book. Sin duda. Y si no hay nada complementario a los panelistas, pasamos al bloque 3, que tiene que ver con las tendencias en el sector tecnológico. Y la primera pregunta es para Greg. Greg,
¿Qué tendencias o desarrollos claves en materia de fusiones está monitoreando actualmente IBM en Estados Unidos y a nivel global, además? ¿Y cómo podrían influir estos en sus decisiones estratégicas o en su perspectiva regulatoria? ¿Cómo ve IBM el mundo de fusiones a nivel global? Thank you for the additional question, Ivo. If I may, to use the time, I'll look outwardly for just a few moments with you all. As you can imagine, as a general precept from the business perspective, I shouldn't speak on behalf of the entire business community. From the IBM's perspective, when you're talking about merger control, the more predictability and certainty you can have, the better, of course, in a perfect world. And with that principle established, two things are going on that we're monitoring out of many things. Things that are happening in the United Kingdom and things that are happening in the European Union at the European Commission. And I'll start with the United Kingdom. Of course, we have a brand new paradigm there. We have a brand new system, Digital Markets Competition Review, or DMCR, and a brand new sort of set of marching orders, if you will, for the CMA, the Competition and Markets Authority, that will execute on the government's marching orders, which are, I wanted to read this verbatim, quote, overriding national priority of economic growth. Overriding national priority of economic growth, close quote. And that is the filter or the lens through which the CMA has to conduct its operations going forward, in theory, right? The CMA has articulated their four Ps that will be sort of their guideposts: predictability and process, proportionality, and pace. Fourth P could be procious, but that's my name. So the four Ps in the United Kingdom. And recently, the CMA put out a review and sought comments on their merger guidance that has since closed. But there were a few takeaways from that merger guidance. And again, these are all proposals from the CMA. They're not finalized yet. One of them is the articulation by the CMA, it's a proposal, to prioritize global transactions that have a UK-specific impact and that will involve local or national markets. And that the CMA, moreover, will not deprioritize, but give less focus or bandwidth to global transactions that are truly global in nature in terms of impacts and global markets, impacting global markets, excuse me. This type of proposal is something that we would welcome in the business community. As you can imagine, overlapping reviews across global jurisdictions, it's a regulatory burden from the business perspective. A second thing that was in the CMA's proposal would be the establishment of key performance indicator or metric or KPI. Some of you may have KPIs at work. Hopefully you're meeting all your KPIs, maybe by being here today. One of those KPIs from the CMA was to take their pre-notification period and say that basically the CMA will complete its work during this period within 40 working days, which would be much improved since I think the average now is 65 days. This is another type of proposal that we would welcome if it's enshrined or if it's enacted. The question, of course, the devil is in the details, and precisely when that stop clock begins, if you will, in 40 days is the big question. We understand that the CMA and all regulatory authorities need the information and provide it in a good faith manner, but should the CMA not start that clock, for example, until it receives every single piece of information it's requested, well, that really wouldn't square well or comport, if you will, with that fourth P in the four Ps, proportionality. And then lastly, from the CMA, something that we unsurprisingly would welcome is just greater exchange with the authority during a proposed transaction. They're proposing this in formalizing a teach-in, if you will, I think is the term, teach-in, or education session between the deal attorneys, senior leadership, and the merging parties to get a better understanding of the transaction in question and the market or markets in question, and also to narrow the issues in a candid conversation. We welcome that. Lastly,
or moving on, if you will, to the second jurisdiction and the European Commission, against the backdrop of the Draghi report, which was from 2024, and the language used in that report is, in Europe, establishing a new approach to merger policy, close quote. So that's certainly a change in tack, if you will. The European Commission has a dual track review of its merger guidelines. The first track is a general review, and the second track is much more in depth, covering 7 topics. I won't read all of them, but that is still ongoing, and it's open until September 3rd, so just really a few days away. In terms of next steps for the Commission, they're going to put out draft guidelines. I think they're going to have a stakeholders meeting, so different viewpoints can be heard, of course. And that work should be finished by 2027 if the Commission sticks to its timelines. So those are the types of developments, if you will, globally that we're watching and monitoring. We welcome this type of introspection and this endeavoring to improve merger controls and the merger control process. I can say lastly, from IBM's perspective, these types of developments are front and center for our C-suite. And that was illustrated by the fact this year, it was actually last year, once candidate Trump secured the presidency in the United States, our CEO, Arvind Krishna, wrote a 2-page letter to the president-elect, and our CEO would have done the same thing had Kamala Harris won. And the letter was 2 pages laying out the 5 public policy priorities for the company. Those 5 priorities were artificial intelligence, quantum computing, research and development in semiconductors, injecting innovation into government, and then the 5th one, I think the term was ensuring pro-innovation policies. What he went on to explain about that 5th factor, he talked about antitrust and competition policy and how central it is. And I thought that was very telling, that of all the things that our CEO could have mentioned in a letter to the president, antitrust and competition policy was one of those 5. I think it illustrates where we're looking going forward and our outlook. Thank you, Gracias, Ivo. Derek. Gracias a ti. Francisca, y teniendo en cuenta la experiencia chilena, ¿no? ¿Cómo está abordando la Fiscalía Nacional Económica la revisión de fusiones vinculadas con sector digital o tecnológico? ¿Y ha venido la Fiscalía evolucionando en sus teorías de daño, teniendo en consideración los desarrollos tecnológicos? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, yo creo que primero hay que considerar que no hay que engañarse. O sea, la mayor parte de las operaciones de concentración que se revisan en Chile son en mercados, un poco lo que decía Daniel el día de la mañana, son en mercados de primera necesidad, sectores estratégicos, y hay pocas fusiones digitales, ¿ya? Dicho eso, hay un elemento creciente que es que cada vez más hay más actores, no solamente en mercados brick and mortar, sino también en mercados digitales, ¿ya? Y por lo tanto lo que ha hecho Chile, pero también lo que han hecho otros países de Latinoamérica, para dar un contexto más general, es importar estándares comparados, ¿ya? Y adaptarlos bajo una suerte como de ensamblaje de criterios locales, ¿ya? No han inventado la rueda, ¿ya? Sino que han extraído parámetros comparados para analizar operaciones de concentración en mercados digitales, pero lo han hecho suyo bajo una, digamos, bajo un national flavor, vamos a decir así. Y es básicamente, y poder analizar operaciones en mercados digitales es posible, porque las normas de competencia, como indicaba antes, son lo que le llaman de textura abierta, son lo suficientemente flexibles para poder adaptarse a una fusión en el mercado de cemento, a una fusión en el mercado del azúcar y también para una fusión entre plataformas digitales, ¿ya? Y yo creo que ha sido interesante porque si bien hemos importado muchos criterios en otras áreas del derecho a la competencia, delación compensada, test económicos en abuso de posición dominante, precisamente el test de reducción sustancial de la competencia en operaciones de concentración, no ha habido como una estampida en las agencias de competencia ni en los gobiernos, digamos, de querer copiar necesariamente la DMA, ni querer establecer regulaciones ex ante. Hay como una posición más bien cauta, ¿ya? Yo la definiría como cautelosa, de adoptar estos criterios, pero de utilizar las normas que existen
y aplicarlo a las plataformas digitales, ¿ya? No hay una estampida para regular ex ante las plataformas, al menos no todavía, ¿ya? Y han habido, yo creo que 3 pasos en Chile, como una suerte de escalera, de cómo ir analizando estas fusiones en mercados, digamos, digitales. Primero, el primer paso, ¿cuál fue? Dar claridad. Dar claridad a las empresas, a los consumidores, decir, bueno, acá hay mercados que son distintos, que operan bajo estructuras y lógicas distintas, y hay que dar claridad de cuáles son estos nuevos criterios. Y por lo tanto, en 2022 en Chile se modificó la guía de análisis de operaciones de concentración horizontal y se incluyeron ciertos capítulos que no son un copy-paste, digamos, de otras jurisdicciones, sino que, como decía antes, se le adoptó bajo un twist local. Y se explicó, por ejemplo, por qué era relevante, no sé, por la información, digamos que cuál es la posibilidad, la información como una variable competitiva, por ejemplo, cuáles eran las alteraciones del análisis clásicos de riesgo cuando tú tienes empresas que no compiten en variables tradicionales, que no compiten en precios, por ejemplo. Se establecieron estos lineamientos de cuál va a ser el análisis y por qué es distinto de otros escenarios. Entonces, el primer paso fue dar claridad a las empresas, a los consumidores. El segundo paso, yo quiero decir, bueno, dado que la mayoría de las operaciones de concentración son en mercados, digamos, como se llama en Spanglish, digamos, brick and mortar, digamos, operaciones, por ejemplo, en el mercado retail, digamos, en mercados tradicionales, considerar, por ejemplo, la presión competitiva que ejerce el comercio digital, por ejemplo, el e-commerce, en la competencia de estos mercados tradicionales. Digamos, todavía muchas veces no se considera que son parte del mismo mercado relevante, pero sí la Fiscalía Nacional Económica en muchos casos ha ido señalando que considera en el análisis de competencia de la evaluación del impacto de una operación de concentración esta presión competitiva que ejerce el e-commerce en los mercados tradicionales. Entonces, por ejemplo, hay operaciones de concentración del año 2020 en tiendas de conveniencia, por ejemplo, aquí la gente de Chile recordará el caso OK Market con Oxxo, o operaciones más recientes en el mercado de retail, ABCDIN con La Polar. En todos estos mercados, digamos, de competencia geográfica, hay un análisis de decir, oye, la competencia ya no está solamente en la calle, ¿ya? Sino también el mundo digital ejerce presión competitiva respecto del mundo tradicional. Y lo último, yo creo que la última tendencia de la Fiscalía en este ámbito es obviamente ir desarrollando nuevas teorías de riesgo, ¿ya? Yo creo que en todos los paneles de operaciones de concentración que me toca hablar, hablo del caso Uber Corner Shop. Yo creo que ya no podemos seguir hablando de ese caso, pero efectivamente es la primera fusión de plataforma que se analizó en Chile, también se analizó en México, ya entonces es un caso interesante y es de libro, y claramente hay una teoría de riesgo tradicional que no es propia de los mercados digitales, que es, digamos, la pérdida de competencia potencial. Digamos, ustedes recordarán, es un caso entre dos plataformas digitales en que Uber, digamos, podría haber entrado al mercado de libre supermercado. Y la Fiscalía, ¿qué es lo que hizo? Es decir, bueno, con ocasión de la operación puede que haya una pérdida de un competidor y por lo tanto se mide el impacto de Uber como un competidor potencial en el mercado de delivery de supermercado, que en ese entonces no operaba. Pero hay teorías bien interesantes en ese mismo caso, que son propias de mercados digitales. Por ejemplo, la pérdida de rivalidad en la innovación. Cuando hay dos plataformas que, digamos, que pueden competir y pueden generar nuevas innovaciones, si con ocasión de una fusión de plataformas puede esa rivalidad perderse en innovación, pueden dejar de competir en innovación. Obviamente que uno dice, bueno, pero hay una bola de cristal, pero sí, económicamente y cualitativamente puede medirse cuál es esa rivalidad, y ya hay muchos casos en Europa que han tratado de evaluar esta pérdida de rivalidad entre competidores que compiten, digamos, en mercados digitales. Otra área relevante fue la concentración de la información. Por ejemplo, no solamente evaluar la concentración del mercado, sino también cuando hay dos plataformas, por ejemplo, que operan en mercados distintos, una fusión de conglomerado, y decir, ojo, acá puede haber una concentración de la información que adquieran la entidad fusionada producto de la operación, cuando la variable que están compitiendo precisamente no es precio, sino precisamente es la atención, es la información que pueden captar de los usuarios, ¿ya?
Y también la Fiscalía Nacional Económica, hay casos menos bullados que hubo en Corner Shop, pero hay ciertos, por ejemplo, joint ventures en mercados en los cuales lo clave ha sido que competidores se reúnen para conformar una plataforma, en una suerte de joint venture. Y hay varios casos de eso interesantes en que la Fiscalía los ha aprobado sin medida, en que lo que ha hecho es decir, a ver, ¿cuál es el ámbito de competencia del JV? Y básicamente, ¿cuál es la información que se van a transar en el marco del JV? Y que puede levantar riesgos cuando los miembros del JV siguen compitiendo, ¿ya? Y ahí la Fiscalía ha tenido ciertos análisis interesantes en decir, bueno, si esa información tiene ciertas seguridades tecnológicas de cómo se almacena, si está sujeta a ciertas encriptaciones, si hay tecnología blockchain, básicamente esa plataforma entre competidores en la cual van a intercambiar información comercial sensible, si es que no hay posibilidades de traspaso entre los competidores, pueden haber suficientes resguardos y ha terminado aprobando las operaciones. Yo creo que eso resume un poco las nuevas tendencias de la Fiscalía en materia de concentración en mercados digitales. Es mucho más de lo que tenía mapeado, es súper interesante, ¿eh? Primero me dijiste que no había nada y al final he soltado 5 casos. No, hay más que ver con ello. Sí. Qué humildad, ¿eh? Bueno, ok, muchas gracias. Y para entrar al cuarto y último bloque, ¿no? que es un bloque delicado, ¿no? Por decirlo lo menos. ¿Cómo perciben Daniel y Julián el tema vinculado con M&As en los que están involucrados empresas estatales o inversiones de determinados países? Y en ese sentido a Daniel le quería hacer la consulta puntual, ¿no? ¿Qué desafíos surgen del creciente protagonismo que tienen las inversiones extranjeras, ¿no?, en los mercados de Estados Unidos y América Latina, y qué principios guían las respuestas nacionales ante esos desafíos? So here I think, so I should say, in the United States we don't really have many state-owned enterprises, although this is changing because we, as of this week, may take a 10% interest in Intel. Maybe that will also lead to other kinds of, shall we say, strategic investments. The problem is in the United States, we don't look at control, we look at ownership. And so this creates complexities. Europe has spent a lot of time trying to figure out what does Chinese control mean. I still don't think that they figured it out. And it's not their fault. I think what happens in China as to what is true state control, what is public, what is private, is just not clear. And for those of you doing deals in Latin America, you've experienced that because you're wondering who's calling the shots because it sometimes changes. You thought your client was X, it turns out your client is Y. Where I think this matters, hemispheric-wise, we are now moving to a increasingly cold war between United States and China. If you thought Yankee imperialism was bad, it turns out Chinese imperialism looks different. Maybe worse in some ways, maybe better in other ways. The EVs look pretty good that I've seen here on the road. They're much cheaper than our Teslas, probably better. But there are strings attached. And things will get worse for 3 reasons. Number one, it's clear that both countries are really betting on very different models focused on AI and digitization. This ultimately is going to create more tension, and it's kind of like post-divorce when people have to choose friends among the different ex-spouses. Next part, which I think is also important, is actually I'll suggest what happens in Ukraine. Speaking about other changes in the last week really matter because depending on the sweetheart deal that Russia gets, and it looks like Putin did better this week in Alaska than Trump. If he's able to consolidate with real gains on the ground in Ukraine, what people in Beijing say is, when do we get to invade Taiwan? And for every company, I won't mention the one at the end, I'll say for every company,
United States and every other place in the world, this is a black swan event. I don't even know how to translate that into Spanish. Okay, well, so the literal translation, yes. But it's one of those improbable events that is a fundamental change to strategic outlook for any number of companies, because we don't know what invasion looks like, how long it's going to last, what it means in terms of chip policy, in terms of other types of policies. Just last week, Trump said, oh, you know, we've discussed it. While I'm president, there's not going to be invasion of Taiwan. That was last week. Who knows? But even if that is true, all bets are off in another 3 years. And I think that there is not a country in this region that has really thought through what that means for merger policy and what it means when, if and when sanctions do get imposed, as they were at some level with Russia, what it means for investment into Latin America, what it means for exports, what it even means in terms of using airspace. So it's going to be hard, and it's something that we have to think about in terms of deal uncertainty as we think about broader industrial policy, both in competition law and sort of more generally. Gracias, Daniel. Súper interesante. Una visión más de impacto político sobre la competencia, ¿no? Muy clara. Y Julián, para concluir el panel, la misma pregunta, ¿no? Pero aplicada a la realidad argentina. En Argentina, la agencia de competencia tiene un poco que ver con tu respuesta anterior, pero cuando están involucradas empresas estatales, ¿tienen algún criterio, alguna posición de control, algo que le preocupe, que haya ejercido en la práctica? La Comisión Nacional de Defensa y Competencia ha seguido, digamos, la ley argentina sigue el modelo europeo, con lo cual habla de control, y la Comisión de Defensa y Competencia ha seguido mucho también la jurisprudencia de la Comisión Europea en temas de la interpretación de cómo se interpreta el control, en los casos también de empresas controladas por el Estado. En el caso de China en particular, la Comisión ha seguido ese criterio que distingue, digamos, entre las empresas que están en el SASAC, de los que no están en el SASAC, y a la vez, las que dentro del SASAC, la Comisión lo que ha dicho es que se tiene que analizar caso por caso, que hay empresas que están dentro del SASAC, pero que el SASAC, el gobierno chino es inversor, pero digamos, no está controlando, digamos, y también distinguen aquellos que son sectores estratégicos para el gobierno chino y aquellos que no. Con lo cual, la Comisión ha seguido el criterio de analizar caso por caso, y en la cual hay algunos casos en los cuales ha resuelto que vemos que no son, por más que haya otra empresa, digamos, de China en el mercado, no es parte de la misma empresa, sino que son competidores, y en otros casos ha resuelto, digamos, que no, que sí son competidores, con lo cual se resuelve en caso por caso. Pero también hay empresas francesas, por ejemplo, que también tienen controlantes, y la Comisión, digamos, en eso no hay un análisis distinto, o por lo menos no se percibe un análisis distinto con respecto a quién es el que está del otro lado, digamos, no hay un análisis que digan, bueno, porque si es una empresa china o una empresa francesa o una cosa, se lo va a ver mejor o peor. En eso, digamos, la Comisión no ha dado señales, digamos, de que ya haya hecho un análisis especial con respecto a las empresas y cosas. Sí, en el caso de esto, lo que varía es qué se entiende por el grupo controlado, digamos, con lo cual también el impacto, eso puede impactar o no en el outcome del resultado. En el caso de China hay que aclarar de que ha sido en los últimos 20 años el principal inversor, el principal socio comercial y el principal prestamista de la República Argentina y varios países de América Latina, con lo cual
no sé si eso está presente o no en el análisis de la defensa de competencia, pero es una realidad que refleja también de que, a diferencia de otros países, en Argentina no hay el equivalente a un CFIUS en Estados Unidos o la normativa que hay en Canadá, etcétera. No hay un control aparte, digamos, de las fusiones que tengan que ver con el inversor extranjero. El inversor extranjero tiene el mismo trato que el inversor nacional. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si podemos resumir los últimos 2 bloques para cerrar el panel, ¿no? Yo en realidad me parece envidiable la posición y la experiencia de Greg, en la medida en que una transnacional como IBM es una posición que nunca te aburres, ¿no? Porque dependiendo de la jurisdicción donde hay un M&A, tú te aproximas a una autoridad de competencia que puede tener un criterio particular distinto, es decir, no tienes un mismo template o molde, sino que tú, como transnacional, tienes que adecuarte a la visión que tiene respecto del control, respecto de determinados sectores estratégicos como el tecnológico que involucra IBM. Entonces, recojo la experiencia de Greg vinculada con esa complejidad que tiene ahora el mundo para una transnacional en materia de competencia, ¿no? Sobre todo en sectores tan claves. Trasladando también, paso todavía a Estados Unidos, ¿no? Daniel es muy claro, muy enfático, y te agradezco por la sinceridad, ¿no? Porque es un tema difícil de decir de manera con la voz tan clara, ¿no? Y es que efectivamente existen determinadas inversiones foráneas que hacen levantar la ceja a determinadas agencias de competencia, ¿ok? Por más que eso no debería ser así, lo cierto es que el mundo real, el realpolitik, la geopolítica, llevan a las autoridades a verlo de esa forma. Y tenemos que ser conscientes cuando se asesora un cliente o cuando se es parte de una agencia, de que son factores, como advertía Julián, que influyen o podrían influir en una agencia de competencia. ¿Okay? No hay que ser ingenuos, sino que hay que ser cautos con ese tipo de situaciones. Y además me ha parecido súper interesante el comentario, la intervención de Francisca, primero tan humildemente indicando que el FNE no tendría tanta experiencia, y luego citando casos tan potentes de análisis de economía digitales, plataformas, toda una estrategia de intriga, ¿no? para llegar a la sorpresa. Pero me llama la atención porque lo cierto es que, les voy a ser muy transparente, ¿no? En el Perú se ve siempre dentro de la región como agencias referenciales a la COFECE de México, al CADE de Brasil y al FNE de Chile. Con la SIC de Colombia hay una relación más paritaria, más de aprendizaje conjunto. Pero los otros 3 países tienen agencias que han tenido ya un desarrollo en competencia bastante potente. Y la agencia peruana constantemente ve este tipo de casos y, como conversábamos con los equipos, muy probablemente en los próximos meses o años el Indecopi se anime a hacer eventualmente un caso en mercados digitales. Pero yo, para ser muy transparente también, yo coincido con la opinión de Carlos Patrón en el panel anterior, en el sentido que en algunos países, como en el Perú, va a sonar feo, ¿ya? Pero es una reunión de expertos, ¿no? Primero debería instalarse la cultura de competencia sólidamente, y luego debería la agencia destinar recursos a casos que están un poquito alejados del día a día de la gente en nuestros países. En otras palabras, quizás privilegiar casos en sectores vinculados con canasta básica, con la realidad nacional, arroz, pan, transporte, suena antiguo, pero todavía tenemos casos de cartelización en esos sectores, lamentablemente, construcción, etcétera. Y luego animarse a armar casos digitales, salvo que se le plantee uno en la práctica. Y para concluir, efectivamente el Indecopi solo se ha animado en libre competencia a armar casos o abogacías de competencia, ¿no? O estudios de mercado, fintech versus banca tradicional, pasarelas de pago, ¿no? Versus tarjetas, etcétera. Es decir, ya hay tecnologías que se están evaluando y ciertamente se siguen los ejemplos de México, se sigue el de Chile, el de Brasil, se habla con Colombia en esos ambientes, ¿no? Pero donde realmente el Perú ha tenido casos vinculados con este sector digital, no ha sido en libre competencia, curiosamente, ha sido en competencia desleal. Los casos que se han dado en el Perú son casos de competencia desleal vinculados con tecnología, ¿no? Y también en el sector de propiedad intelectual. Se han presentado casos en propiedad intelectual y en protección al consumidor vinculados con tecnología.
Así que la libre competencia en el Perú en materia de tecnología o digitalización es algo que todavía falta un tiempo. No sé si quieren hacer algún tipo de comentario final, saludos a la familia, para cerrar el panel. Empezando por Francisca, Greg, Julián, Daniel. Francisca. Bueno, yo creo que como comentario final es que básicamente indicar que yo creo que ha habido como un crecimiento de la autoridad, obviamente, recibiendo estas fusiones digitales. Ha tratado de ocupar las herramientas que existen. Hay un enforcement claramente activo, sobre todo el último año, en casos de abuso de posición dominante. Hay un enforcement menos activo, pero sí, digamos, con un análisis profundo en control de concentraciones, porque obviamente que es un análisis receptivo, evalúa las notificaciones que le son digamos, entregadas, y la autoridad está tratando, yo creo que, de, obviamente, importar criterios comparados, pero bajo la lógica de dar certeza, obviamente un poco lo que decía Julián, certeza en cuanto a los criterios que se van a evaluar y probablemente van a ir llegando más operaciones de concentración en mercados digitales sin duda en los próximos años. Gracias, Francisca. Greg, por favor. It's difficult to follow that. I'll just say in response to what Dan mentioned about the macro global economic and socio-political landscape. I was planning on sleeping tonight, but now I won't be. So thanks a lot, Dan. No huge takeaway from me. Yeah, nightmares. It's been a pleasure to be with you all. Thank you for having me. No, yo coincido que vemos que el contexto que explicó Dani es harto complejo, como dirían aquí en Chile, pero y eso no va a ser, y yo creo que está teniendo ya un impacto en lo que es la cooperación entre las distintas agencias y con respecto a la posibilidad, digamos, de lograr consensos, con lo cual estamos metiéndonos en tierras desconocidas y con fuertes turbulencias, ya que estamos en Chile, y por suerte no me tocaba que responder la pregunta de Andrés esta mañana acerca de cuál es el futuro, porque estaría vendiendo fruta. Gracias, Julián. Daniel, por favor, para concluir. So very quickly, I'll say, I think from a U.S. standpoint, we're going to see more traditional merger challenges. The last administration had very heterodox views in some mergers and really set back case law. If you're an enforcement agency, you don't bring crazy cases because then they can be used against you when you lose. And then if you're going to criticize the former Obama administration, stop citing to the cases that they won, because in fact, those are good cases. So where does this leave us? I think in the United States, it's clear to me Ferguson in particular likes to be a winner. And he's going to be very careful because he wants a very strong record. This is not going to be his last stop. He has larger ambitions. Again, young guy, smart guy, I'd add ambitious guy. So he's going to be very careful, and I think whatever cases he brings on the merger side, high probability of success of winning. So that's the big change there. I think the other area to look at is something that Fran and really focused on, which is tech deals. I think there's still a lot across a number of different style of tech deals where we haven't really thought through all the merger consequences. What do complementary assets look like? What do efficiencies really look like? What are we going to recognize? What are we not? How do we deal with questions of entry? These are all really, really important in some ways, both old and new. And I think around the world, we're going to see more of this really play out, both as to traditional competition substance, but also with this broader political overlay, which would take something that would be sort of nerdy and just make it more complex. But it's okay for all of you who work for private law firms or economic consulting firms. Complexity means AI is not going to take your job. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Felipe. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Seco, por esa invitación. Y gracias a todo el panel por sus intervenciones.
Que tengan buen día.